Ok. ¿Qué significa la palabra saqueo? ¿Qué significa la palabra saqueo? Nombre, el nombre pues. Di conmigo, significa santo y puro. Entonces Saqueo no le daba honor a su nombre. Amado, Saqueo era era un judío cobrador de impuestos. Era un hombre que tomaba ventaja sobre a los que les estaba cobrando. Los amenazaba, los intimidaba y tomaba ventaja. Entonces, si alguien le debía, voy a poner ejemplo, 5,000, le decía, mira, ya te atrasaste, ahora tienes que pagar 7,000. Pero él pagaba, el tributo eran 5,000, ¿con cuánto se quedaba? Y así comenzaba a hacerle a todo mundo, tomando ventaja de su puesto. De tal manera que llegó a ser el jefe de los cobradores de impuestos. Y no nada más llegó a ser, él ganaba bien, a él le pagaban bien, pero siempre en su mente de él era tomar ventaja. ¿Sí? Y él llegó a ser un hombre muy rico y tenía mucho dinero. Pero a pesar de que tenía mucho dinero, él seguía cobrando impuestos, pero de manera también incorrecta, robando. Y a veces nos llega a sorprender cómo Jesús nos da una gran enseñanza por medio de su palabra. Porque Saqueo era muy odiado por todos sus hermanos judíos, porque él era el responsable para llegar a ser jefe de los cobradores, pues era muy exigente y no les perdonaba nada. Y tienes que pagarme. ¿No se han topado con personas que les dicen, oye, ¿me puedes prestar 100 pesos? Estoy hablando de 100 pesos, ¿eh? Y te preguntan, ¿y cuándo me lo pagas? Te dicen. Y yo en esa inocencia que tengo, le digo el domingo, ¿a qué horas? A las 9. Será te lo pago. ¿Y no les ha pasado que de repente ya son las 9 y te marcan? Dime, ¿quedaste de pagarme mis 100 pesos a las 9? Primero te hablan suavecito, ¿no? Sí, no te preocupes, una disculpa. Ya te hablan un poquito más fuerte. No, sí te perdono, pero págame. Ya se intensifica, ¿estás acá? Porque el amor de Saqueo, ¿en dónde estaba? En el dinero. Y entonces se peleaba. Terminó siendo un iracundo, un enojón. Y terminó peleándose con todo mundo. Y nadie lo quería. Cuando hay una persona que no la quieren, termina siendo iracunda, amargada, amargado, porque es una persona que se queda sola o solo. Ese era Saqueo. Saqueo era un hombre amargado, enojado consigo mismo, pero tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero y no tenía muchos amigos, porque nadie se quería acercar a un hombre que cobrara impuestos. Lo respetaban por su puesto que tenía, es el jefe, dice la palabra, jefe de los cobradores. Entonces lo respetaban y le tenían miedo. Mis amados, entonces esa posición es la que tenía él, de tal grado que cuando escuchó de Jesús quiso verlo y todos cerraron fila así, no lo dejen pasar. O sea, todos pueden ver a Jesús menos que nos anda cobrando y se creen muy. Hay veces que cuando tienes éxito en el mundo, estoy hablando del mundo, la gente te envidia porque ya eres patrón, o ya eres jefe, o ya te subieron de puesto. Sí, pero mira, sin vergüenza lo hizo robando, ¿no? Entonces te van a atacar, y es lo que pasaba con Saqueo. Y hoy nos va a enseñar el Espíritu Santo cómo salir de esa maldición del amor al dinero y de esa incredulidad que muchas veces existe sin darnos cuenta. Y tenemos que hacer conciencia
de que cuando Jesús nos encuentra, Él nos da todo. Él nos sana, nos libera y nos hace prosperar. ¿Sí lo logras entender? Entonces no te preocupes o te preguntes por qué te escogió habiendo mejores que tú. Solamente dale gracias, porque no es por tu capacidad o tu carisma, sino para que sepas quién es el que te eligió. Amén. Conozcas. Dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a dejar. Siempre estará contigo. Amén. ¿Por qué no te alegras con esta palabra? Se me hace que lo toma ya muy rutinario, ¿eh? Vamos a la palabra de Dios en Lucas 19:1-10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, cobradores de impuestos y rico, di conmigo muy rico. Dile que está a tu lado, ¿qué hace Jesús sentado con un rico? Procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué hizo él? Ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Otra característica el por cual la gente se burlaba de él, de que tenía éxito, era jefe de cobradores, pero era pequeño. Nosotros en México le decimos chaparro. Yo siempre le decía a Dios, hazme alto, Señor, porque si soy alto me van a tener miedo. Y me dijo, no, así pequeño para que yo sea grande en ti. Amén. Entonces Zaqueo estaba también con ese complejo de queriéndose sentir más que los demás. Son características que tienen los seres humanos cuando no tienen a Jesucristo de Nazaret. ¿Y sabes por qué era rechazado? En Levíticos 21:16-24 te dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de ustedes, de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, que tenga ¿qué? Se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículos mayugados. No sé cuántos ya pasaron la prueba aquí. Ningún varón de los descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Si nosotros estuviéramos bajo la ley, no estuviéramos aquí predicando. Si los adventistas que están creyendo en el día sábado, pues si un chaparrito no lo pasen, por favor. Sí, no nada más cumplamos una cosa y otra no. ¿Por qué nada más se enfocan en un día y no nos enfoquemos en Jesús? Amén. Entonces, amados, la ley ya no opera, porque hay algo más grande que la ley que se llama gracia. Porque la ley condena, mas la gracia te justifica. ¿Sí, amados? Versículo 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol de sicomoro. ¿Qué significa la palabra sicomoro? Buscando en la palabra hebrea significa muerte y resurrección. Entonces,
Cuando Jesús fue a la cruz, significa que Él subió. ¿Fue a la cruz para qué? Para muerte y resurrección. Cuando Zaqueo subió al árbol del sicomoro, significa que subió, pero ¿vio a quién? A Jesús. Y ahí obtuvo él su muerte y su resurrección. Todo lo que viene en la Biblia tiene un significado. Y él subió. ¿Había impedimento para él? Sí. Pero él, a pesar de todo lo que estaba en contra suya, decidió en su corazón poner la mirada en Jesús. Y dice la palabra, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y conmigo, le vio. La mirada de Jesús no fue de condena, amados. La mirada de Jesús no fue de decir, eres cobrador de impuestos, es una persona injusta, le ha robado a muchos. Solamente Jesús lo miró, pero lo miró sabiendo que vino a salvarlo, sabiendo que lo que había en su corazón. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínate. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Antes de que Zaqueo se arrepintiera, primero lo encontró Jesús. ¿Quién lo encontró primero? ¿Quién lo vio primero? Él iba a ver a Jesús, pero Jesús lo vio primero. Iba a encontrar a Jesús, pero él lo encontró primero. Dios te amó primero a ti, y es Dios quien te encontró. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, cuando estaba en la plena casa y estaban comiendo todos, delante de todos se puso en pie. Es como si ahorita alguien se parara y dijera, reconozco mi falta, y hablara y dijera, y ahora voy a ser este tipo de persona. ¿Estamos acá? Lo hizo públicamente, vaya. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué dijo? ¿Qué diferencia es con la parábola que cuando habla Jesús con el joven rico, verdad? Maestro, ¿qué tengo que hacer? Cumple con la ley, le dijo. Ya lo he hecho todo. Una cosa te pido, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que el joven se entristeció y se fue triste, porque ¿dónde estaba su corazón? En el dinero. Y Jesús se sentó y dice que Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino. Es más fácil que un camello. Pero mis amados, además puede seguir leyendo y va a decir, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Ahí está la fe, amados. Ten fe que Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo imposible. Dios va a hacer lo imposible. Dios va a hacer lo imposible. Tú eras un caso imposible. Pero él dijo inmediatamente, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, 4 veces. Si él había defraudado con 2,000 pesos, ¿se iban a convertir en cuánto? Voy a regresar 8,000. O sea, ¿puedes entender lo que es el reino? Cuando vayas a un restaurante y ya comiste,
Te llega a la mente una vocecita que te dice dale propina. Hay otra voz que dice no le des porque te cobraron mucho. Y hay otra voz que te dice no le hace falta. Y ya sacaste 50 pesos para darle propina. Y una vocecita dice es mucho para él. ¿Cuánto no ha de recibir de propina de todos a 50? Mejor dale 10 y ya estás bien. Amados, cuando escuches esa voz que te está atacando, si ya te atacó, no des 50, dale 100, dale lo doble. No le des 4 veces. Si lo puedes, hazlo. Yo he experimentado eso. Luego estoy discipulando y veo a alguien que necesita entenderlo. Le digo, ten, ahí está 200, ahí está 500. Ha habido que le digo, ahí están 20,000. Ha habido personas que le digo, ahí está ese carro. Amados, pero no lo hago con la intención de que, sino para que se entienda de que hay un ataque. El beneficio no es para quien lo recibe, el beneficio es para mí. Porque si el enemigo me ataca y me dice no le des los 100, yo le digo le doy los 200. Entonces gracias, 200. Si el enemigo me dice no, ¿para qué le das 500? Entonces te doy 1,000. Gracias, me ayudaste. ¿Estás conmigo o no? Pero el que hace caso al enemigo terminas obedeciendo a la oscuridad, y no se trata de eso. ¿Estás entendiendo algo, amado? El bendecir a alguien, el darle a alguien, no es el bien para la persona, es para ti. Dios está tratando contigo. Dios está tratando contigo y deja que te trate. Ya desarráigate de esa vieja naturaleza. Amén. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él era rechazado, le decían enano, chaparro. Tú no eres hijo de Abraham. Tú no eres judío. Siempre recibió el rechazo, siempre recibió humillación. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú eres acepto en esta casa. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino, dice la palabra, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ya te encontró. Estabas perdido, pero ya te encontró. ¿Y para qué te encontró? Para darte vida, y vida plena, amados. Dios quiere que estés sano. Dios quiere que tengas una vida saludable. Dios quiere que tengas eternidad. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que vivas pleno. Si quieres tener una familia, Dios te lo da. Si quieres tener hijos, Dios te los da. Si quieres tener una casa, Dios te lo da. Amén. ¿Tú crees que siendo un padre, mira, quiero una casa? No, ahora no, le voy a mandar a la calle? No, amados. Pero hay dos diferencias. Una es en Cristo y la otra es en mis fuerzas. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, quiero obtener lo que yo quiero a costa de todo, de querer humillar, tomar ventaja. ¿Me doy a explicar? Esa es mi fuerza. Pero cuando confío en Él, hago las cosas con amor y con excelencia. Y sé que Él es el que me da la fuerza. Y sé que Él es el que abre puertas que estaban cerradas, porque creo en Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Juan capítulo 5, versículo 1 al 18.
Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Di conmigo: Jesús encuentra una oveja perdida, enferma y sola. Versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, por eso la palabra de Dios dice ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Di conmigo: el número 5 simboliza la gracia. El número 5 simboliza la gracia. Por eso este 2025 es un tiempo de refrigerio y tiempo de gracia. ¿Cuántos se alegran? Pórtico significa entrada a las sagradas escrituras. Betesda, aquí es donde entra lo interesante. Betesda significa casa de gracia, porque ahí llegaba gente en desgracia. Betesda significaba un lugar, casa de gracia. Pero en ese lugar era el pórtico de Salomón, y ahí en el pórtico se reunían para invocar su nombre y se reunían para darle gracias a Dios. Entonces, cuando estaban reunidos, se manifestaba Jehová y traía el milagro. Pero ya se quedó como una tradición de que ya el pórtico ya no se utilizaba para hacer las asambleas, sino que ya lo ocupaban para que cuando se moviera el estanque, el ángel descendía de vez en cuando, y quien llegara primero sucedía el milagro. Imagínate ahí estando alguien paralítico y tenía a su hermano o a su hermana, y ahí está con ella, y ya cuando de repente se movía el agua, ahora sí, manito, vámonos, y avientan al agua, pum. Y así estaban todos ahí reunidos. Había ciegos, cojos, paralíticos. Había mucha gente en desgracia. Pero a mí lo que más me llamó la atención es de que solamente uno estaba esperando su milagro. Uno estaba esperando en Dios. Y ese es del cual te voy a predicar ahorita. Y dice: en esto yacía. Cuando dice la palabra yacía, es vivían. ¿Entiendes algo? No es que iban, ahí vivían ellos. Hay gente que vive en esa condición en estos tiempos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. No estaban esperanzados en Dios, sino en que un hombre les ayudara para llegar al estanque, a su sanidad. Ahora son movimientos hechos por hombres, movimientos de política, psicología, sectas, brujos, hechiceros, religiones, denominaciones, doctrinas inventadas por hombres. Podemos hablar acerca de Mahoma, los musulmanes, Buda. Todo esto es hecho por el hombre, y todo esto va a desaparecer, porque solamente vamos a poner la mirada en Jesucristo de Nazaret. Pero ahí se trataba de que quién llegaba primero. Ahí se trataba de quién llegara primero, no del que confiara en Dios. Estar bajo la gracia es los que tienen fe. Estar bajo la ley es el que lo haga primero. Versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero había un hombre solo que terminó acostumbrándose. ¿Cómo terminó?
acostumbrándose a vivir cerca del estanque. ¿Durante cuánto tiempo? 38 años. Se acostumbró a estar solo, se acostumbró a estar enfermo, se acostumbró a ser drogadicto, se acostumbró a ser alcohólico, se acostumbró a la pobreza, se acostumbró a la miseria, se acostumbró a ser humillada, se acostumbró a ser humillado, terminó aceptando que era una inútil o un inútil, terminó aceptando que no valía nada, terminó creyendo en la mentira, le creyó a la soledad, se etiquetó como una mujer de mentira, se etiquetó como un hombre soberbio, orgulloso. Dios te quiere quitar esa etiqueta hoy. Papá, Dios te quiere quitar una etiqueta que por mucho tiempo lo tienes. Y hablas con la gente defendiendo algo que Dios ya hizo por ti. Mucha gente quiere predicar el evangelio para justificarse, pero predicar es hablar del amor de Jesús. He platicado con muchísimas personas, gracias, muchos hijos espirituales, muchos discípulos, y solamente me están hablando para justificar sus heridas, para justificar su dolor, para decirme cuál es el motivo de que estoy en esta condición. Yo te digo, Jesús ya te hizo libre, Jesús ya te sanó, Jesús ya te perdonó. Y me siguen diciendo, es que Dios me habló y me dijo que ya me perdonó. Pues ya lo sabe, ya te perdonó. Es que Jesús me habló en sueños y me libertó. Le digo, sí, es Él. Ya, quítate esa etiqueta de culpable, quítate la etiqueta de condenado, quítate la etiqueta de miserable. Dios ya te la quitó, ya no existe, ya desapareció. No sigas creyendo en la basura. Eres un hombre y una mujer libre. Pecados todos cometimos, seguimos fallando, todos seguimos fallando. Pero ahora para mí es diferente, porque yo camino en justicia, porque yo conozco ese amor tan grande de Jesús y lo acepto en mi corazón. Así que quítate la etiqueta de estar 38 años. Tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, y la gente te quiere etiquetar, a fuerza te quiere meter una etiqueta, cuando el que se llevó las etiquetas en la cruz se llama Jesucristo de Nazaret. Apenas en la escuela, los que no saben, soy director de una escuela, y en una ocasión se acerca pasa un padre de familia que me conoció. No habló conmigo ni yo hablé con él, porque él me conoció cuando yo tomaba, o sea, como un borrachito, pues, en las calles. Ahí en las calles de Tetelcingo hay recuerdos de un borrachito. Ahí estaba la etiqueta. Y cuando llega el padre de familia, no pude ni hablarle, ni él me habló. Y me decía el Espíritu Santo, recuerda una cosa, ya no eres el mismo, ya no eres el mismo, eres nuevo. Y me paro y hablo ante la asamblea con autoridad, diciéndoles quién era yo y qué se tiene que hacer en la escuela. Y volví a encontrármelo en el salón, y con autoridad saber que eres una nueva criatura, y quien te respalda es lo nuevo, no lo viejo. Quien te respalda es lo nuevo en ti, que es Jesucristo de Nazaret.
Y había ahí un hombre que vivía ahí enfermo, 38 años que estaba enfermo, un hombre paralítico, débil, en el mismo lugar sin resultados espirituales. ¿Sabes qué es lo que está en tu corazón? ¿Sabes lo que te paraliza? ¿Sabes lo que te debilita? Pero también sabes que necesitas confiar en Jesucristo para seguir creciendo, avanzando y ver tus sueños realizados. Esta palabra me toca mucho porque yo espiritualmente me encontraba como ese hombre. Cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: esperaste mucho tiempo en la condición de tener esperanza en la gente, creer en las personas. Y me dijo el Señor: ¿hasta cuándo? ¿Sabes la condición de la gente? Tú lo sabes, hijo, porque sigues confiando. Sabes que no va a haber resultados en los que no quieren. Y cuando se manifiesta la gracia, solamente confío en Jesús. Pero mucho tiempo estuve ahí paralizado. Mucho tiempo estuve ahí creyendo y que yo como ser humano podía hacer cambiar a una persona. El visitarlos, el saber que me marcaran a las 11 o 1 de la mañana, yo estuviera ahí, el llevar dinero a las personas para que supieran que uno los bendice. Pero, mis amados, cuando Jesús te mira y te dice: sabes en tu corazón que ahí no está la respuesta. La respuesta está en mí, en Jesús. Y entonces cuando entiendes esto, vas a estar en una iglesia o vas a estar dentro de un círculo familiar, pero siempre tu confianza tiene que ser en Jesucristo de Nazaret. Y así, solamente así vas a poder bendecir y vas a poder ayudar a las personas por medio de Jesús. Amén. Hay personas que llevan 38 años en alcohol, droga, pobreza, miseria, celos, envidia, desconfiando, buscando que sean vistos por hombres, buscando ser reconocidos, buscan vanagloria, buscan fama. 38 años ciegos, con la viga cada día más grande, con la viga cada día más grande, que caminan tuertos espirituales, atesorando en la tierra, viviendo en amargura y despreciando la vida que Jesús le regaló en la cruz. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que pasaba con el enfermo? Perdió la conciencia de que era imposible. ¿Qué pasó con él? Perdió la conciencia de que era imposible. Estaba ahí 38 años quejándose y culpando a otros de su fracaso. A mí me suena familiar que Dios te da la oportunidad. Dios te da la oportunidad todos los días, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Todos los días te da la oportunidad de levantarte, de saber que Dios puso en ti toda la capacidad para lograr lo que tú quieras. Dios te ha dado la capacidad para no depender, sino que seas un hombre íntegro, que te valores, que te ames, que te respetes. Hay procesos en la vida que es para disciplinarte, pero no es para que estés ahí metido
Los procesos son para aprender, no para quedarte ahí. Si te alcanzó la droga, sal de ahí. Si te alcanzó el alcohol, sal de ahí. Deja de creer en la oscuridad y créele a Jesucristo. Este hombre estuvo ahí 38 y en su corazón sabía que no había quien le ayudara. En su corazón sabía que no contaba con su familia. Y nosotros, con un corazón de pollo, es que mi familia me ama, mi familia me quiere. Y les estamos hablando y te contestan: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno. Y te sigues engañando, pero déjales de marcar. Nadie te marca. Déjales de hablar. Nadie te va a hablar. Deja de visitarlos. Ya no te visitan. ¿Y sabes lo que me enseñó Dios? Que me ha dado una mejor familia, mejores amigos, mejores hermanos, mejores padres. Y no estoy hablando en la parte terrenal, estoy hablando en la parte espiritual, amados. Siempre lo he dicho, Jesús es la plenitud de todo. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo? Número 1, ten fe. Para levantarte tienes que tener fe. Número 2, pon tu mirada en Jesús. Número 3, cuando te dice levántate, significa acciona. No estés ahí paralizado. Y toma tu lecho significa toma la gracia, recíbela. Ya no sigas bajo la ley, bajo la condenación. Número 5, camina y avanza. Número 5, camina y avanza. Número 9, versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es impresionante, ¿verdad? Para ellos lo más importante era no recoger el lecho. Para Jesús lo más importante era que caminara ese hombre. Hoy como que no vinieron muy sensibles a Dios ustedes, mis amados. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante es que tengas el amor de Dios, que no se enfríe tu corazón. Dice la palabra que en estos tiempos el corazón de muchos se va a enfriar. Y ya nos acostumbramos a las balaceras, ya nos acostumbramos a los secuestros, ya nos acostumbramos a las extorsiones, ya nos acostumbramos a que el hijo sea drogadicto, ya nos acostumbramos a que los hijos sean homosexuales, que escojan su sexo. Amados, que no se enfríe tu corazón, que esté encendido en Cristo, que cada vez que encuentres a una persona, diles que Dios ya les perdonó. Háblales del amor de Jesús. Lleva el mensaje a tu familia. No descuides tu hogar, no descuides tu territorio. Háblales del amor de Jesús, porque el amor de Jesús lo puede todo, amados. Amén. Dice la palabra, versículo 11: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿quién te sanó? ¿Quién te liberó? No fue una doctrina, amados. No fue una religión. No fue un hombre.
Dale todo el peso de la gloria a Jesús. Dale todo el peso de la gloria a Jesús. Es Jesús de Nazaret, amados. Versículo 2. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es interesante de que Jesús se apartó de todos. Y había gente, mucha gente enferma. Lo importante es que habiendo tantas viudas, solamente fue a la dice la palabra Sarepta, ¿no? Habiendo tantos leprosos, solamente fue a Naamán. Habiendo aquí tanta gente, alcohol, droga, habiendo tanta gente perdida, te encontró. Si estás aquí es por su gracia. Si me estás escuchando es por la gracia de Dios. Dios es bueno. Si te preguntas por qué pasa eso, porque no todos aceptan la gracia, el amor y a Jesús de Nazaret. ¿Estás aquí? Pero si te preguntas por qué la gente sigue todavía rechazando a Jesús, es porque creen que lo van a lograr sin Jesús. ¿Qué quiere decir? En sus fuerzas. Es como decir: yo no necesito de Jesús, yo no necesito de la palabra, yo lo tengo todo. Y todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mi sabiduría. Soy empresario. No saben lo que hacen. La palabra de Dios dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Subraya esta palabra. ¿Qué dijo? No peques más. ¿Qué le dijo? No peques más. El Espíritu Santo me hablaba y me dijo: ¿sabes por qué Jesús dijo no peques más? No lo dijo en voz de autoridad, no lo dijo con voz de te obligo, sino le dijo: ten cuidado, porque el pecado te llevó a esa condición. El pecado te lleva a estar en una condición de droga. El pecado te lleva a una condición de pobreza y miseria. El pecado, amados. Para que no te venga alguna cosa peor. Creer a Jesús es obedecer, al grado que sabes que es porque siempre en Él estarás bendecido. Amén. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. ¿Estás escuchando? ¿Quieres que siga o le paro? Porque siento que no me estás escuchando. ¿Sí se escucha? Ok. Lucas 22. Ya termino con esta palabra, Lucas 22, 61, 62. Te voy a plantear la escena. Resulta que Pedro le dijo a Jesús que no le iba a traicionar. Prácticamente le dijo: yo no te voy a abandonar, yo estaré contigo hasta el fin. Pedro le dijo: si a ti te matan, que me maten. Si a ti te castigan, que me castiguen. Pedro le dijo: donde tú estés, yo estaré contigo. Jamás te voy a abandonar, jamás te voy a traicionar. Yo te voy a honrar y te voy a respetar, Jesús. Esas fueron las intenciones de Pedro. Pero resulta que Jesús le dijo: mira, Pedro, antes que cante el gallo,
¿me vas a negar? Y le dijo: no, maestro, primero muerto. Y resulta que sí lo negó 3 veces. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos prometimos no volver a drogar y no drogamos? ¿Cuántos de nosotros le prometimos a Dios no volver a tomar una copa y ahí estás tomando tu copa y acordándote de tu promesa? ¿Cuántos de nosotros dijimos ya no volver a fumar y ahí tienes fumando otra vez? ¿Cuántos de nosotros nos prometimos ya no enojarnos y nos enojamos? Como matrimonio ya no pelear y peleamos. Prometimos a nuestros hijos amarlos y seguimos lastimándolos. ¿Cuántos de nosotros prometimos no fallarle al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos prometimos serle fiel a ese gran amor? Mis amados, cuando yo estaba bajo la ley, bajo una religión, bajo una doctrina, sufría mucho. Mi mente me hablaba muy fuerte, me decía pecador, falso, y yo creía esas voces. Y yo decía: para no ser falso voy a ayunar. Ayunaba una semana, ayunaba 3 días, me arrodillaba, clamaba al Padre, le decía: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, porque ya pequé con pensamiento. Le hablaba a pastores para que oraran por mí. En una ocasión una persona me mandó una imagen donde no tenía ropa, y yo la veo y digo: Señor, ¿qué es esto? Y una voz que me decía: pecador, ya pecaste, te vas a ir al infierno. Era un viernes. Le dije: Señor, voy a predicar el domingo, no quiero fallarte, Padre. Y me vino a mí la culpa. Y le decía yo a los líderes: les pido un favor. Me decían: sí, sí, Padre, ¿qué hacemos? Oren por mí. Me arrodillaba y me rodeaba y oraban por mí. Decía: Señor, sé tú nuestra mente pecadora. ¿Sabes? Eso es vivir bajo la religión, vivir bajo una doctrina. Cuando Dios me da la gracia y me vienen pensamientos o ataques o imágenes que llegan, el Espíritu Santo me dice: no eres tu hijo, tú ya fuiste justificado por mí. El que predica en el altar soy yo, no tú. Todos reciben ataques, todos. Pero una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creerle a ese ataque. Me he encontrado con muchas personas que dicen: yo no aguanto porque he tenido pesadillas y esto. Amados, esa es la estrategia del diablo para que tú le creas a él. Dios es amor. ¿Sabe lo que más duele? Sentir que le estamos traicionando. ¿Y sabes qué duele más dentro de un sistema de religión? Que Dios te condena por ese pecado. Y Dios no te condena, amado. Dios ya te perdonó. Y el amor de Dios no va a cambiar. El amor de Dios no va a cambiar, te portes como te portes. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú hagas no va a cambiar el corazón de Dios. Lo que tú hagas, ayunes, no ayunes, prediques o no prediques, Él te ama. Donde te encuentres, donde estés, el amor de Dios siempre va a estar ahí. Él va a estar contigo para siempre. Ese es el Dios que yo predico. Se trata del amor de Dios, no de mí ni de ti. Se trata del amor de Dios. Por eso quiero que entiendas este mensaje. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Pero la mirada de Jesús no fue para condenarlo. La mirada de Jesús fue para decirle: a pesar de todo yo te amo. A pesar de todo yo te amo. Lo miró porque la mirada de Jesús es gracia, es amor y misericordia. Dáselo fuerte a Él. Te voy a pedir que te pongas en tus pies.